El día de San Valentín es un momento para celebrar el romance, el amor y la fidelidad. Pero los orígenes de este festival de dulces y chocolates son en realidad oscuros, sangrientos y un poco confusos. Celebrado cada 14 de febrero, en muchos países del continente americano y en otros lugares del mundo, se intercambian dulces, flores y regalos entre los seres queridos, y aunque muchos no lo saben, todo esto es en nombre de San Valentín. Pero ¿quién rayos es San Valentín? ¿Y por qué festejamos el 14 de febrero? Yo soy el documentalista, y esto es el oscuro y tenebroso origen del día de San Valentín. Nadie ha precisado el origen exacto del Día del Amor y la Amistad, pero un buen lugar para empezar es en la antigua Roma. Y es que, del 13 al 15 de febrero, los romanos celebraron la fiesta de la Lupercalia. Los hombres sacrificaban una cabra y un perro y luego azotaban a las mujeres con los cueros de los animales que acababan de matar. Los romanos se emborrachaban, se desnudaban y entonces las mujeres jóvenes se alineaban para que los hombres las golpearan. Lamentablemente en aquellos tiempos, las mujeres creían que esto las haría fértiles. Así es que no era algo a lo que realmente fueran obligadas, sino que lo hacían porque ellas lo querían así. La brutal fiesta incluía una especie de rifa de casamenteros, en la que los hombres jóvenes sacaban los nombres de las mujeres de un recipiente y entonces la pareja sería acoplada durante el evento. Muchas veces estas parejas se enamoraban aún después de que el hombre les propinara azotes a la mujer. Era una forma extraña de encontrar pareja e incluso de casarse. Se sabe que el emperador Claudio II ejecutó a 2 hombres, ambos llamados Valentín, justo el 14 de febrero, aunque en diferentes años. Esto sucedió en el siglo III después de Cristo. Su martirio fue honrado por la Iglesia Católica en la celebración del Día de San Valentín. Pero, ¿quién era este San Valentín? San Valentín, que según algunas fuentes es en realidad 2 personajes históricos distintos que se dice curaron a un niño mientras estaba encarcelado y fue ejecutado por decapitación. No es de extrañar, la historia está envuelta en misterio. Sabemos que febrero se ha celebrado durante mucho tiempo como un mes de romance y que el día de San Valentín, tal como lo conocemos hoy en día, contiene vestigios de la tradición cristiana y la antigua tradición romana. Pero resulta que no solo existieron 2 Valentines, sino que es la Iglesia Católica quien reconoce al menos 3 santos diferentes llamados Valentín. Y todos ellos fueron martirizados. Primer Valentín. Una leyenda sostiene que Valentín fue un sacerdote que sirvió durante el 3er siglo en Roma, cuando el emperador Claudio II decidió que los hombres solteros eran mejores soldados que aquellos con esposas y familias. Prohibió el matrimonio para los jóvenes. Valentín, el sacerdote, al darse cuenta de la injusticia del decreto, desafió a Claudio y continuó realizando matrimonios para jóvenes amantes en secreto. Cuando las acciones del padre Valentín fueron descubiertas, Claudio ordenó que fuera ejecutado.
Otros insisten en que fue San Valentín de Terni, un obispo y no un sacerdote, quien fue el verdadero acusado. Él también fue decapitado por Claudio II. Segundo Valentín. Otras historias sugieren que Valentín pudo haber sido asesinado por intentar ayudar a los cristianos a escapar de las duras prisiones romanas, donde a menudo eran golpeados y torturados. Según una leyenda, un Valentín encarcelado envió el primer saludo de Valentín, después de que se enamorara de una joven, posiblemente la hija de su carcelero, que lo visitó durante su confinamiento. Antes de su muerte, se alega que le escribió una carta firmada de su Valentín, una expresión que todavía se usa hoy en día. Aunque la verdad detrás de las leyendas de San Valentín es turbia, todas las historias enfatizan su atractivo como una figura simpática, heroica y, lo que es más importante, romántica. En la Edad Media, tal vez gracias a esta reputación, Valentín se convertiría en uno de los santos más populares de Inglaterra y Francia. Tercer Valentín. Alrededor de la misma época, los normandos celebraron el día de Galatín. Galatín significaba amante de las mujeres. Eso probablemente fue confundido con el día de San Valentín en algún momento, en parte porque suenan similar. Más tarde el Papa Gelasio I confundió las cosas en el siglo V, combinando el día de San Valentín con la Lupercalia para expulsar los rituales paganos. Pero el festival era una interpretación teatral de lo que una vez había sido. Era un poco más que un jolgorio de borrachos, pero los cristianos le volvieron a poner la ropa. Eso no impidió que fuera un día de fertilidad y amor. Orígenes del día de San Valentín, un festival pagano en febrero. Mientras que algunos creen que el día de San Valentín se celebra a mediados de febrero para conmemorar el aniversario de la muerte o el entierro de San Valentín, que probablemente ocurrió alrededor del año 270 después de Cristo, otros afirman que la Iglesia cristiana puede haber decidido situar el día de San Valentín a mediados de febrero en un esfuerzo por cristianizar la celebración pagana de la Lupercalia, celebrada en los idus de febrero, o sea, el 15 de febrero. Lupercalia era una fiesta de la fertilidad dedicada a Fauno, el dios romano de la agricultura, así como a los fundadores romanos, Rómulo y Remo. Para comenzar el festival, los miembros de la Luperci, una orden de sacerdotes romanos, se reunían en una cueva sagrada donde se creía que los infantes Rómulo y Remo, los fundadores de Roma, habían sido criados por una loba o lupa. Los sacerdotes sacrificaban a una cabra para la fertilidad y a un perro para la purificación. Luego, despellejaban a los animales en tiras, las sumergían en la sangre del sacrificio y salían a las calles, abofeteando a las mujeres y a los campos de cultivo con los pellejos. Lejos de ser temerosas, las mujeres romanas acogían con agrado los golpes de los cueros. Ellas creían que esto las haría más fértiles al año siguiente. Más tarde, según la leyenda, todas las jóvenes de la ciudad ponían sus nombres en una gran urna. Los solteros de la ciudad elegirían cada uno un nombre y se emparejarían durante el año con su mujer elegida. Estos emparejamientos, a menudo, terminaban en matrimonio. Shakespeare enamorado. A medida que pasaban los años, la celebración se volvió más dulce. Chaucer y Shakespeare la romantizaron en sus trabajos y ganó popularidad en toda Gran Bretaña y el resto de Europa.
Las tarjetas de papel hechas a mano se convirtieron en las fichas de viaje en la Edad Media. A mediados del siglo XVIII era común que los amigos y amantes de todas las clases sociales intercambiaran pequeñas muestras de afecto o notas escritas a mano, y para 1900 las tarjetas impresas empezaron a sustituir a las cartas escritas debido a las mejoras en la tecnología de la impresión. Las tarjetas preparadas eran una forma fácil para que la gente expresara sus emociones en una época en la que se desalentaba la expresión directa de los propios sentimientos. Las tarifas postales más baratas también contribuyeron a aumentar la popularidad del envío de felicitaciones para el Día de San Valentín. Con el tiempo, la tradición se abrió paso hasta el Nuevo Mundo. La revolución industrial dio paso a las tarjetas hechas en fábricas y se comenzó a producir en masa tarjetas de San Valentín. Febrero no ha sido el mismo desde entonces. Hoy en día, la fiesta es un gran negocio. El Día de San Valentín alcanza ventas de miles de millones de dólares año tras año. Y así la celebración del Día de San Valentín continúa de varias maneras. Muchos gastan dinero comprando joyas y flores para sus seres queridos. Otros lo celebrarán de una manera individual. Pero lo que realmente importa es que celebremos este día de una manera sana y sobre todo con mucho amor. Yo soy el documentalista y esto fue el oscuro y tenebroso origen del Día de San Valentín.